Suma Teológica, parte Pimi segunda E, cuestión 80. El diablo como causa del pecado. Pasamos ahora a tratar de la causa del pecado por parte del diablo. Quinoas, y respecto de esto, se plantean 4 problemas. ¿Es directamente causa del pecado el diablo? ¿Induce el diablo a pecar, persuadiendo interiormente? ¿Puede inducir necesariamente a pecar? ¿Provienen todos los pecados de la sugestión del diablo? Artículo 1. ¿El diablo es directamente causa de que el hombre peque? Las objeciones por las que parece que el diablo es directamente causa de que el hombre peque. 1. El pecado consiste directamente en el afecto, pero Agustín dice en el libro Quaro de Trinit que el diablo inspira a su sociedad afectos malignos, y Beda, a propósito de Act 5.3, dice que el diablo arrastra al alma a afectos malos. E Isidoro, en el libro de Sumabono, dice que el diablo llena los corazones de los hombres de codicias ocultas, luego el diablo directamente es causa del pecado. 2. Además, dice Jerónimo que, como Dios es el artífice del bien, así el diablo es el autor del mal. Ahora bien, Dios es la causa directa de nuestros bienes. Luego el diablo es directamente causa de nuestros pecados. 3. En algún capítulo de la Ética, a Eudem, prueba el filósofo que es necesario que haya un principio extrínseco del consejo humano, mas el consejo humano no solo es del bien, sino también del mal. Luego así como Dios mueve al consejo bueno, y por ello es directamente causa del bien, así, también, el diablo mueve al hombre al consejo malo, y por ello se sigue que el diablo directamente es causa del pecado. Contra esto está lo que prueba Agustín en los libros I6 y 13.7 del Lib. Arbe, que por ninguna otra cosa se hace esclava de la liviandad la mente del hombre, si no es por su propia voluntad. Ahora bien, el hombre no se hace esclavo de la liviandad a no ser por el pecado. Luego la causa del pecado no puede ser el diablo, sino la propia voluntad sola. Respondo, el pecado es un acto. Por tanto, una cosa puede ser directamente causa del pecado, del mismo modo que es directamente causa de un acto, lo cual a la verdad no acontece, sino porque mueve a obrar al principio propio de dicho acto. Mas el principio propio del acto del pecado es la voluntad, porque todo pecado es voluntario. De ahí que nada pueda ser directamente causa del pecado, a no ser que pueda mover a la voluntad a obrar, pero la voluntad, como hemos dicho anteriormente, no vea 1, 4 y 6, 1Q, 105 4, puede ser movida por 2 cosas. 1. Por el objeto. Así se dice que lo apetecible aprehendido mueve el apetito. Y 2. Por aquel que inclina interiormente la voluntad a querer, mas esto último no es sino la voluntad misma o Dios, como hemos demostrado anteriormente, que 79.1 resta pues que por este lado sola la voluntad del hombre es directamente causa de su pecado. Por parte del objeto se puede entender triplemente que una cosa mueva a la voluntad. 1. El objeto mismo propuesto. Así decimos que el alimento excita el deseo de comer. 2. El que propone u ofrece dicho objeto. 3. El que persuade que el objeto propuesto tiene su razón de bueno, pues también éste de alguna manera propone a la voluntad su objeto, que es el bien de la razón, verdadero o aparente. Así, pues, del modo primero mueven a pecar a la voluntad las cosas sensibles, que aparecen al exterior, mas del segundo y tercer modo pueden incitar a pecar el diablo o el hombre, ya ofreciendo algo apetecible a los sentidos, ya persuadiendo a la razón. Sin embargo, por ninguno de estos 3 modos puede ser algo causa directa del pecado, porque la voluntad no es movida necesariamente por ningún objeto, sino es por el último fin, como hemos dicho anteriormente. Kai tiesa du nomag senenkato puer. De ahí que no sean causa suficiente del pecado ni la cosa externamente ofrecida, ni el que la presenta ni el que la persuade, por donde se sigue que el diablo no es causa del pecado ni directa ni suficientemente, sino sólo en cuanto que persuade o propone lo apetecible. A las objeciones 1,
todas esas autoridades y otras parecidas que pudieran encontrarse, hay que referirlas al hecho de que el diablo induce al afecto pecaminoso por sugestión o proponiendo alguna cosa apetecible. Dicha comparación hay que entenderla en el sentido de que el diablo de algún modo es causa de nuestros pecados, como Dios es de algún modo causa de nuestras buenas obras. Sin embargo, no se entiende en cuanto al modo de causar, pues Dios causa las buenas obras moviendo interiormente la voluntad, cosa que no puede decirse del diablo. 3. Dios es el principio universal de todos los movimientos del hombre. Más que la voluntad humana se determine a un designio malo, esto, a la verdad, es cuestión de la voluntad, y del diablo, solo, como persuasor o presentador de lo apetecible. Artículo 2. ¿Puede el diablo inducir a pecar instigando interiormente? Lat objeciones, por las que parece que el diablo no puede inducir a pecar instigando interiormente. 1. Los movimientos interiores del alma son funciones vitales, mas ninguna función vital puede provenir sino de un principio intrínseco, ni aun las del alma vegetal, que es lo ínfimo en las funciones vitales. Luego el diablo no puede instigar al hombre al mal por movimientos interiores. Además, todos los movimientos interiores nacen de los sentidos externos según el orden de la naturaleza. Mi obrar fuera del orden de la naturaleza solo pertenece a Dios, como dijimos en la primera parte, Kido, Tudisa 4. Luego el diablo no puede producir nada en los movimientos interiores del hombre, sino en cuanto a aquellas cosas que aparecen a los sentidos externos. 3. Actos internos del alma son entender e imaginar, mas el diablo no puede hacer nada en cuanto a ninguno de ambos, puesto que, como se expuso en la primera parte, se inicia 2 a 2, el diablo no imprime especies en el entendimiento humano, y parece que tampoco puede imprimirlas en la fantasía, porque las formas imaginarias, como más espirituales, son más excelentes que las de la materia sensible, que, sin embargo, el diablo no puede imprimir, como consta por lo expuesto en la primera parte. Tú, luego el diablo no puede inducir al hombre a pecar por sus movimientos interiores. Contra esto está que, según esto, el diablo nunca tentaría al hombre sino apareciéndose visiblemente, lo cual evidentemente es falso. Respondo. La parte interior del alma es intelectiva y sensitiva. La intelectiva contiene el entendimiento y la voluntad. En cuanto a la voluntad ya dijimos, 1. Cómo se halla el diablo respecto de ella. Mas el entendimiento, de suyo, es movido por algo que le ilumina para conocer la verdad, cosa que el diablo no puede pretender respecto del hombre, sino más bien entenebrecer su razón para que consienta en el pecado. Este oscurecimiento proviene de la fantasía y del apetito sensitivo. Por consiguiente, la acción interior del diablo parece ser en torno a la fantasía y al apetito sensitivo, conmoviendo a cualquiera de las dos puede inducir al pecado, pues puede actuar de modo que se le representen a la imaginación algunas formas imaginarias, y puede hacer también que el apetito sensitivo se excite hacia alguna pasión. En la primera parte dijimos, Q. 3, que la naturaleza corporal obedece a la espiritual en cuanto al movimiento local. Por consiguiente, el diablo es capaz de hacer todas aquellas cosas que pueden provenir del movimiento local de los cuerpos inferiores, a no ser que el poder divino le reprima. Más que se representen a la imaginación ciertas formas, se sigue a veces del movimiento local, pues dice el filósofo en el libro de Somno et Vigilia, que cuando duerme el animal, con el descenso abundante de sangre al principio sensitivo, simultáneamente descienden o afluyen los movimientos o impresiones dejadas por las mutaciones sensibles que se conservan en las especies sensibles y mueven el principio aprehensivo, de tal modo que aparecen como si entonces mismo el principio sensitivo se sintiera afectado por las mismas cosas exteriores. Por consiguiente, los demonios pueden provocar tal movimiento local de los espíritus y de los humores, ya duerman o velen los hombres. Y así se sigue que el hombre imagina ciertas cosas. Análogamente, es provocado también el apetito sensitivo
a algunas pasiones por determinados movimientos del corazón y de los espíritus. Por tanto, también a esto puede cooperar el diablo, y dado que algunas pasiones son provocadas en el apetito sensitivo, se sigue que uno perciba más el movimiento o la tendencia sensible, reducida al principio aprehensivo del modo susodicho, porque, como dice el filósofo en el mismo libro, los amantes se sienten movidos a pensar en la realidad amada por ligeras semejanzas. Sucede también por el hecho de que la pasión es provocada para que se juzgue digno de llevarse a la práctica lo que se propone a la imaginación, porque a aquel que se entretiene con la pasión, le parece bueno aquello a lo que ella le inclina, y de este modo el diablo induce interiormente a pecar. A las objeciones, 1. Aunque las funciones vitales provengan siempre de algún principio intrínseco, sin embargo, puede cooperar a ellas algún agente externo, como también el calor externo coopera a las funciones del alma vegetal para la más fácil digestión del alimento. 2. Tal aparición de formas imaginables no está totalmente al margen de la naturaleza, ni ocurre solo por un mandato, sino por el movimiento local, como hemos dicho, en Sol. 3. Y por ende, es clara la respuesta a la tercera, porque dichas formas se reciben inicialmente por los sentidos. Artículo 3. ¿Puede el diablo poner en la necesidad de pecar? Lat. Objeciones por las que parece que el diablo puede poner en la necesidad de pecar. 1. Un poder mayor puede coaccionar a otro menor, mas del diablo se dice en Job 41:24. No hay poder en la tierra que pueda compararse con él. Luego puede coaccionar al hombre terreno a pecar. Además, la razón no puede ser movida, sino en relación con aquellas cosas que se le proponen exteriormente y se representan a la imaginación, porque todos nuestros pensamientos empiezan por los sentidos y no se da el entender sin representación de la fantasía, según se dice en el libro de Anima. Ahora bien, el diablo puede mover la imaginación del hombre y también los sentidos externos, según hemos dicho. A. 2. Pues dice Agustín, en el libro Octoginta Trium Quaest, que se desliga este mal, esto es, el que proviene del diablo, por todos los accesos de los sentidos. Se da en figuras, se adapta a los colores, se adhiere a los sonidos, se mezcla en los sabores. Luego puede inclinar necesariamente a la razón humana a pecar. Según Agustín, algún pecado es el que la carne codicie contra el espíritu, mas el diablo puede provocar la concupiscencia de la carne, como también las demás pasiones del modo susodicho a luego puede inducir necesariamente a pecar. Contra esto está lo que se dice en el capítulo último de Pimpe 5,89. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle fuertes en la fe. Mas sería inútil que nos diera tal amonestación. Si el hombre sucumbiera necesariamente ante él, luego no puede inducir al hombre a pecar necesariamente. Respondo, el diablo, por su propio poder, si Dios no le reprimiese, podría inducir necesariamente a uno a hacer algún acto que por su género es pecado, pero no le puede poner en la necesidad de pecar, lo cual es claro por el hecho de que el hombre no resiste al incentivo del pecado, sino por la razón, cuyo uso puede totalmente impedir el diablo, moviendo la imaginación y el apetito sensitivo, como es claro en los posesos, mas entonces, encadenada así la razón, cuanto el hombre haga, no se le imputa como pecado. Pero si la razón no está totalmente encadenada, puede resistir al pecado por aquella parte que es libre, como hemos dicho anteriormente. Cofius, 7. Por consiguiente, es evidente que el diablo no puede inducir al hombre necesariamente a pecar. A las objeciones 1. No cualquier poder superior al hombre puede mover su voluntad, sino solo Dios, como hemos expuesto anteriormente, siendo aquí, no tú, lo aprehendido por los sentidos o la imaginación no mueve necesariamente a la voluntad, si el hombre conserva el uso de su razón. Ni siempre tal aprehensión encadena la razón. 3. La codicia de la carne contra el espíritu, si la razón la resiste, no es pecado,
sino materia para ejercitar la virtud. Y no está en la potestad del diablo el que la razón no la resista. Por eso no puede poner en la necesidad de pecar. Artículo 4. ¿Son por sugestión del diablo todos los pecados de los hombres? Lat. Objeciones por las que parece que todos los pecados de los hombres provienen de la sugestión del diablo. 1. Dice Dionisio en el capítulo 4 de Div, no, que la multitud de los demonios es causa de todos los males para sí mismos y para los demás. Dua. Además, quien quiera que peca mortalmente, se hace esclavo del diablo, según aquello de JN 8:34. El que comete pecado es siervo del pecado. Más, como dice la 2P 2:19, uno queda esclavo de aquel que le vence. Luego, quien quiera que peca es vencido por el diablo. 3. Dice Gregorio que el pecado del diablo es irreparable, porque cayó sin sugestión de nadie. Sí, pues, algunos hombres pecasen por su libre albedrío, sin sugestión de nadie, su pecado sería irremediable, lo cual, evidentemente, es falso. Luego, todos los pecados humanos son debidos a la sugestión del diablo. Contra esto, está lo que se dice en el libro de Ecclesiasticis Dogmatibus. No es el diablo quien excita en nosotros todos nuestros malos pensamientos, sino que a veces brotan del movimiento de nuestro libre albedrío. Respondo. El diablo, en efecto, ocasional e indirectamente, es causa de todos nuestros pecados, en cuanto que indujo a pecar al primer hombre, por cuyo pecado, de tal manera fue viciada la naturaleza humana, que todos estamos inclinados al pecado, así como se diría ser causa de la combustión de los maderos el que los hubiese cortado, de lo que se seguiría que se quemarían más fácilmente, mas el diablo no es causa de todos los pecados, de modo que los sugiera a todos. Orígenes lo demuestra por el hecho de que, aunque el diablo no existiese, los hombres tendrían el apetito del alimento, de lo sexual y cosas semejantes, el cual podría ser desordenado si la razón no lo ordenase, lo cual depende del libre albedrío. A las objeciones 1. La multitud de los demonios es causa de todos nuestros males en cuanto a su origen primero, según hemos dicho, en sol o du. No solo se hace esclavo de uno quien es vencido por él, sino también el que voluntariamente se somete a él, y de este modo se hace esclavo del diablo quien peca por propia iniciativa. 3. El pecado del diablo fue irremediable porque pecó sin sugestión de nadie, y no tenía inclinación alguna al pecado causada por una sugestión precedente, lo cual no se puede decir de ningún pecado humano.